Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchísimas gracias por unirse al webinar. Estamos comenzando la primera serie llamada Un vistazo al emprendimiento femenino por parte del programa Mujer Emprendiendo, que es un programa para ayudar a las mujeres a desarrollar sus negocios con innovación y creatividad. Y bueno, vamos a comenzar y voy a empezar presentarme y a presentarnos los que estamos aquí. Yo soy Ana Castelán, soy facilitadora en procesos de innovación. Ayudo a las empresas a crear nuevos negocios, productos o servicios por medio de procesos de soluciones creativas, de pensamiento creativo y de innovación. Soy una fan del diseño y me encanta todo lo que tenga que ver con video y diseño gráfico. Y me dedico también a ser community manager de redes sociales para algunos eventos. Y del otro lado está, si me escuchas por ahí, Gonzalo. Sí, Hola, Gonzalo. hola, hola a todos, buenos días. Mi nombre es Gonzalo García, me dicen Gonzo. Acabo de terminar mis estudios en cinematografía con especialización en dirección de foto. Y pues aquí estamos. Conocí a Ana a partir de el inicio de este taller y pues me involucré cada vez un poquito más y pues estamos intentando empujar esto hacia adelante. Gonzo y yo somos de los fundadores, uno de los fundadores del programa Mujer Emprendiendo. Gonzo también tiene cursos, bueno, ha tomado cursos y está muy, muy metido en esto de la innovación y la creatividad. Y bueno, se nos ocurrió hacer esta serie para la mujer que trata de emprender, ayudándoles a construir sus negocios de una manera más sólida y ofreciéndoles conocimiento para que puedan seguir creciendo. Y bueno, pues nos gustaría que si quieren colaborar con nosotros con preguntas, el Twitter es memprendiendo y también nos pueden mandar algún comentario o alguna pregunta en el Facebook y nos pueden encontrar como Mujer Emprendiendo. También la página de internet es www.mujeremprendiendo.com y por cualquiera de estos lugares también nos podemos tener contacto con ustedes. Bueno, ¿y qué se nos ocurrió para comenzar esta serie? Creo que es un tema que nos atañe a todos en cuanto a comenzar un nuevo proyecto, ya sea un negocio o cualquier tipo de proyecto. Y nos gustaría, bueno, se nos ocurrió hablar un poco sobre la visión, ¿no? Y qué significa tener esta visión hacia el futuro. Creemos de alguna manera, Gonzo y yo, que tener una visión de un proyecto siempre enfrente de nosotros es una manera de generar algo mucho más sólido que comenzar solamente generando acciones o implementando cierto tipo de acciones. Esta metáfora creo que es la que mejor ayudaría un poco a la comprensión de qué es un proyecto y qué significa tener una visión en un proyecto. Creemos que siempre el emprendimiento es algo así como comenzar a pilotear un avión. Tenemos un panel de control alrededor, nosotros tenemos el control, nosotros movemos absolutamente todos los elementos que están alrededor y la visión es como justo ese GPS, esa brújula, o antes le llamaban a los navegadores esa estrella del norte que sabe y te dirige hacia donde quieres ir, ¿no? Es el que te orienta las acciones, este GPS. También en el momento de tomar decisiones es un excelente criterio, te dice exactamente hacia dónde tienes que ir y siempre el camino que debes de continuar. Y bueno, en cuestión de proyecto y de emprendimiento, la visión es algo que fomenta crecimiento porque teniendo una base sólida y un camino al menos trazado mentalmente, siempre te ayuda a seguir adelante y a pensar que todavía hay muchísimo más que uno pueda construir, ¿no? Es Entonces, el, ajá. perdón, Ana, es el a dónde quiero llegar, dónde me veo, Uh-huh. ¿no? Sí, claro. Y bueno, aparte, creo que hacer una visión, si no somos personas que lo hacemos todo el tiempo cada vez que comenzamos un proyecto, es igual que el avión, ¿no? Son horas de vuelo. También la práctica es la que nos ayuda a ir construyendo también esta visión. Y bueno, Exactamente. ¿qué tendríamos que hacer para comenzar a establecer una visión, no? Bueno, ¿cómo empiezo? Empezaríamos más o menos así. Antes de trazar un objetivo y implementar las acciones, que es normalmente lo que hacemos cuando tenemos o presentamos un proyecto, o tenemos la idea de lo que es un proyecto, creo que la primera sería imaginar y soñar en tu futuro. De eso se trata, utilizar un poco tu pensamiento creativo y comenzar a imaginarte
esas pequeñas acciones o ese proyecto que inicia, ese negocio que inicia, cómo se vería en el futuro y cómo te verías tú en él. El emprendimiento creo que es algo que necesita y requiere de mucho esfuerzo. Así como hay una gran gratificación en cada logro, también hay un poco de frustración o bastante frustración. Y creo que la visión es algo que te ayuda a tener un valor y un propósito en lo que haces. Hay muchísimos negocios que comienzan con una visión y después generan estructuras o pasos a seguir, o negocios que empiezan al revés, que empiezan con una acción y comienzan a imaginar este futuro enfrente. Cualquiera de las dos funciona. De hecho, hay dos metodologías distintas para generar emprendimiento que lo establecen así, ya sea que tienes muy claro el objetivo o empiezas a generar un propio objetivo a partir de una pequeña acción o de una pequeña transacción, ya sea un negocio. Y bueno, de eso se trata, comenzar a imaginar. Y si nos vamos como por el año 1980, en los 80 aún recuerdo cuando en mis clases de emprendimiento me decían tienes que empezar a hacer un plan de negocios antes de seguir adelante, bueno, de comenzar a hacer tus primeras transacciones. Recuerdo muy bien que teníamos que establecer muy bien qué era una misión, una visión y los valores, ¿no? Y al final era algo como un poco más de redacción, donde la visión era muy general y hablaba mucho como del crecimiento de toda la empresa y se valía soñar y los valores casi estaban como muy enlistados, ¿no? Esto justificaba mucho el inicio del proyecto y también el crecimiento del negocio. Y comenzaron a hacer todavía en los 80s y los 90s esos pequeños cuadritos o eso que venía siempre enfrente en todos los libros sobre lo que hemos crecido en cada año, o en las empresas siempre está como en el lugar donde está el jefe, ¿no? Pero poca gente lo lee y poca gente dirige sus proyectos hacia eso, ¿no? En algún momento funcionó, ¿y qué pasa ahora? En un mundo que está totalmente conectado, en estas brechas generacionales tan grandes en cuanto a nuestro estilo de vida y la manera en la que absorbemos la información y los problemas económicos o toda esta conexión económica, provoca que los negocios y los proyectos necesitan un espacio más dinámico para poder crecer. Y entonces aquellas visiones que teníamos sobre el futuro tienen que ser igual dinámicas y flexibles, ¿no? Ya no podemos seguir teniendo estos libros que dan estos planes de negocio donde a veces nos tardábamos 5 o 6 meses para construirlos y cuando salíamos allá afuera ya resulta que hay una nueva competencia o que un nuevo usuario o hay una nueva tecnología que cambió las reglas del juego totalmente, ¿no? Entonces, ahora necesitamos tener, sí, una visión todavía, pero una mucho más dinámica. ¿Y qué quiere decir que sea dinámica o flexible? Es algo así como esta fotografía. Es comenzar a construirla desde cero, empezarle a dar forma, también que sea muy generalizada. Y las empresas empiezan a decir que cuando les tocó seguir creciendo, como Virgin Records, por ejemplo, en Inglaterra, ellos tuvieron que cambiar su visión, hacerla todavía muchísimo más amplia, porque el negocio tenía que crecer y diversificarse. Para poder llegar a cosas como han hecho ahora, como tratar de llegar a la luna o hacer viajes espaciales, de comenzar a vender solamente eh, viniles, ya han logrado hacer todo este tipo de tecnología a partir de cambiar su visión. Hay una anécdota muy interesante que dice que los consultores tratando de llegar a Virgin Records siempre decían que lo peor que podría hacer Virgin Records sería cambiar su visión, ¿no? Y fue todo lo contrario, a partir de que la misma gente que lo construyó cambió la visión, tuvieron el alcance de negocio que tienen ahora. Pero bueno, siempre al inicio hubo un poco de miedo por cambiarla, ¿no? De una visión que venía desde 1960. Y El bueno, punto ajá. es tener una visión, como bien dices, dinámica que te permita abrirte a varios mercados y no solo limitarte a llegar a un solo punto. Una visión más abierta que se autorrenueve y pues que te permita alcanzar varios mercados, exactamente. Sí, creo que es una visión que te logra o bueno, permite diversificar todos tus negocios. De lo que se trata de crecer hoy en día no es nada más como lo hacíamos antes, en el de tengo un negocio, está listo y con ese tengo que salir adelante. No. Esos negocios normalmente lo que necesitan es seguir creciendo y a lo mejor no crecer el mismo plan de negocios, sino poder armar otro y otro y otro que te ayude a diversificarte y a crecer
en total con tu visión, ¿no? La persona que comenzó haciendo galletas, que siempre es un ejemplo que pongo, tendría que empezar a diversificarse, a ver realmente qué es lo que le da al usuario. ¿Le da algo para alimentarse, le da un postre o le da un deleite? ¿No? Entonces, cada vez que ellos lograron hacer más generalizado su proceso, logran diversificar y no nada más hacen ahora galletas, hacen eventos, no sé, construyen algunas piezas para generar eh, repostería, por ejemplo, ¿no? Es como diversifico eso que hago a partir de tener una visión. Y algo también es importante que vamos a decir después, es que la visión guía acciones dinámicas en el corto plazo. Todas las planeaciones y las estrategias al final van a tener cambios. Y estos cambios necesitan tomar decisiones y normalmente nunca volteamos a ver hacia enfrente, hacia dónde voy. Esto, tener una visión dirige mucho tu toma de decisiones y las acciones para que nunca te salgas del camino. Pero bueno, entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Si tuviera que ejemplificarlo y poner a empresas hoy que lo hacen y que gracias a eso han crecido muchísimo, existen algunas como 3M. 3M es el que comenzó haciendo eh, pegamento y terminó haciendo y creando los post-its, ¿no? 3M le apostó mucho a crecer con todo un departamento de innovación y me gusta mucho la visión porque cabe muchísimas cosas, ¿no? Cabe de todo en una visión como esta, como resolver problemas sin solución con innovación, ¿no? O sea, al final el producto, el servicio que voy a entregar, le ofrece esto a la gente, entonces sí funciona y es parte de nuestra visión. Uh-huh. Y complementa perfecto lo que decíamos antes de que esta visión no se limita a una sola cosa, no se limita a artículos de papelería o a post-its o a pegamento incluso. La tiene tan abierta que ellos en verdad pueden diversificarse a donde quieran, sin dejar de perder de vista la visión. Exacto. Igual lo hizo Walt Disney. Walt Disney nunca comenzó diciendo que iba a ser Mickey Mouse o que iba a ser un parque de recreaciones. Walt Disney comenzó con la idea de que él quería hacer feliz a la gente y de hecho la historia de ese Mickey Mouse comenzó así, comenzó entreteniendo a esos niños y diversificó tanto su negocio que hoy existen restaurantes, hoteles, parques de recreación. De hecho, Pixar alguna vez albergó Walt Disney tratando de seguir haciendo entretenimiento para la gente, ¿no? Y es lo mismo, cada vez que generaban un negocio nuevo, terminaban preguntándose, bueno, ¿y al final esto va a hacerle feliz a la gente? Y si la respuesta era sí, era muy probable que siguieran avanzando. Entonces, la creatividad y la innovación ahí cabía muy bien. Y lo mismo pasa con IKEA. También es una historia muy interesante. IKEA comenzó en una tienda pequeña de los países escandinavos haciendo muebles en diseño. Y hoy en día es una tienda que te ofrece una experiencia total en cuanto no nada más ir a comprar un mueble, sino comprar comida, comprar libros, comprar accesorios, comprar cualquier Juguetes. juguetes, cualquier tipo de cosas que haga esto, crear un mejor día a día para mucha gente. Y yo creo que lo ha logrado bastante bien. Y bueno, le puso mucha gente porque algún día se diversificó lo suficiente como para poder mandar todas sus tiendas a diferentes lugares del mundo donde el modelo de negocio fuera sostenible. Por eso todavía no está en México, esperemos que próximamente vaya. Y bueno, Yo tengo una pequeña anécdota de lo de Disney acerca de la visión. adelante. En la ceremonia de apertura de Disneylandia en Florida, llega alguien y le pregunta a Michael Vance, era decano de la Universidad de Disney y cofundador de Disneylandia, le preguntan, bueno, le comentan, qué lástima que Walt Disney no vivió lo suficiente para llegar a ver realizado su parque de diversiones. Y él les dice, te estás equivocando en algo. Él desde el principio vio exactamente lo que quería y desde que estableció bueno, no lo dijo así, pero desde que estableció su visión, él sabía exactamente cómo iba a quedar el parque. Entonces, él lo vio desde el principio, fue el primero que lo vio. Y es esto que estamos diciendo, de tener una visión clara de a dónde quieres llegar. No lo vio físicamente, pero Michael Vance decía que él pudo ver cada detalle mientras planeaba el parque de diversiones. Mucho antes de que prepararan los cimientos del parque,
Walt Disney ya sabía exactamente cómo se iba a ver. Ujú. Así es. Y bueno, la visión es algo así. Realmente no es un gran párrafo, no es como era antes, como todo un escrito que era como muy soñador y muy futurista. Es algo así como una estrofa en donde yo le ofrezco algo a la gente. Hay algo que mi producto, mi servicio le ofrece. Creo que en cuanto a las mujeres, esta flexibilidad y este dinamismo lo tenemos todo el tiempo, es el propósito de nuestros actos, es una práctica desde hace mucho tiempo y sobre todo en estos últimos años en donde de alguna manera nos ajustamos mucho a poder eh, crear nuevos roles y sobre todo en los laborales y sobre todo combinar todos los roles que tenemos. Y yo creo que por esto hacer una visión como mujer debería ser un poco más sencillo, a pesar de que no tenemos esa educación o esa práctica de todo el tiempo cada vez que comienzo a hacer un proyecto, ¿no? Es como lo que se necesita, esa flexibilidad y ese dinamismo ya está, ahora solamente tendremos que aterrizarlo un poco más hacia generarlo como una gran visión, ¿no? Así como una madre cuida a su hijo y entonces empieza a tener una visión de futuro, lo mismo sería aterrizarlo en cada una de sus áreas y sobre todo cada vez que comienza un proyecto. Y bueno, sabemos que hay proyectos que comienzan súper planeados, con una gran visión y como decía Gonzo, ¿no? Que terminas poco a poco con una visión, terminas poniéndole cada detalle con estructura y con estrategia en los pasos, cada detalle que va a llevar tu idea. Pero también sabemos que hay mucha gente y muchas mujeres allá afuera que comienzan a hacer todo porque hay una necesidad, ¿no? Y hay que sacar dinero o hay una necesidad muy específica por la cual se construye un negocio. Pero al final, siempre, aún siendo con dinero, te va a dar algo de crecimiento. Y no importa cómo haya empezado o no importa cómo vaya a terminar, es mejor empezar a pensar un poco en ese futuro que puede venir enfrente. Aunque haya comenzado como en algo totalmente mercantil, yo creo que no hay ninguna barrera sobre eso para empezar a pensar en una visión. Al contrario, si ya creció con unos pesos y salió algo así, pues sería muy bueno al menos comenzar a preguntarnos hasta dónde podría llegar y qué es lo que le ofrece a los clientes y a los usuarios de una manera muy general. Y a Obviamente, partir dime. de esta visión, ir sacando como los pasos a seguir, ¿no? Como, ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar a este lugar en donde quiero llegar? Uh-huh. De hecho, uno puede ir desarrollando las acciones a partir siempre de estar viendo si eso que yo estoy haciendo ahorita me va a llevar a la visión que yo quiero. Y también se vale hacer un poco de creatividad y sacar nuestro pensamiento creativo sobre ideas. Y cada vez que hay que evaluar alguna, siempre regresar a esa visión y decir, ¿realmente me lleva a exactamente lo que yo quiero? ¿No? Si tuviera que tener esta convergencia al final de decidir si esto está bien o no. O como creo que pasa mucho es que también las oportunidades llegan, ¿no? Y a veces llegan dos o tres oportunidades y no tenemos un criterio muy bien establecido de si las debo de tomar o no. No pareciera como que todas funcionan, pero al final hay algunas, aunque sean muy grandes, que probablemente te van a llevar hacia otro camino. Ujú. Y bueno, algo muy importante es esta visión te permite construir cosas a corto plazo. Seth Godin, que es un autor que me gusta mucho que habla sobre el emprendimiento, dice que normalmente se caen muchos proyectos que tenemos enfrente porque las acciones de corto plazo nos generan mucha emoción, adrenalina, nos gustan mucho. En el momento en el que se acaban, o en el momento en el que termine esa adrenalina y se acaban, ¿no? Porque nunca ponemos toda nuestra energía y nuestro empeño en todo lo que está en el largo plazo. Al contrario, a veces todo lo que está en el largo plazo tiene muy poca energía en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento, en nuestra motivación. Porque como no está sólido, como no tiene una base muy sustancial en cuanto a lo que hacemos, si esa motivación en corto plazo se cae, se va a caer todo el proyecto. Lo que siempre te va a tener arriba va a ser esa motivación en el largo plazo. Y bueno, Algo que... Ah, adelante. no, termina, termina. Bueno, y algo que pasa mucho es que estamos inmersos en una cultura del corto plazo y es difícil para nosotros también empezar a ver en el largo plazo, empezar a quitar o poner cosas en el camino de nuestros proyectos o de nuestros negocios para llegar a ese largo plazo, ¿no?
Y otra cosa es que como mujeres, muchas veces diferentes circunstancias o aspectos que no podemos controlar llegan a la vida o no sé, o cosas que no se pueden controlar, nos hacen movernos totalmente el camino, ya sea el proyecto del emprendimiento. Cuando uno tiene una visión muy clara, es muy fácil regresar a cuál era mi propuesta original de negocio, a la propuesta original de mi proyecto y volver a seguir, porque el camino ya estaba trazado. No es que se perdió todo, sino que tendría que volver a redirigir mis acciones para volver a entrar al carril, a la ruta que yo empecé a hacer por esa visión que tenía. Dime, Gonzalo. Algo que quería comentar que creo que es muy importante y nos pasa a muchos, es cuando estés haciendo tu visión, pues muchos tendemos a minimizar nuestras cualidades, capacidades, aptitudes, y esto es algo que es muy importante, que tenemos que olvidarnos completamente de ello. Tenemos que quitarnos esta necesidad de minimizarnos y aprender a reconocer y ver qué aptitudes tenemos nosotros para que nuestra visión se pueda cumplir. Yo lo que se me ocurrió que puede funcionar y muy bien es, si tienes este problema de que te cuesta reconocer tus aptitudes o crees que eres menos capaz de lo que en verdad eres, ponte como si te estuvieras viendo, como en un espejo, estás viendo a otra persona y escribe solamente las cualidades buenas. Saca todas las que puedas. Por más pequeña que sea, perdón, o si eres la mejor en cierto aspecto, tú escribe todo lo que puedas y a partir de eso ver cómo tus aptitudes pueden ayudarte a la visión, a cumplir tu visión. Cómo tal aptitud puede ayudarte a llegar a ese lugar a donde quieres llegar y olvidarnos de todo lo negativo. El no, es que no existe. Sí, creo que tienes razón. A veces uno no pone una visión, uno no empieza a imaginar su futuro por la propia voz, ¿no? Que en lugar de ayudarnos y motivarnos, hace todo lo contrario, ¿no? Sí, nos frenamos a nosotros mismos y en lugar de pensar en, uy, no voy a poder hacer esto, es, ¿cómo voy a poder hacer esto? O sea, ¿qué aptitud me puede ayudar para llegar a cumplir este paso o esta acción? Sí, por eso generar visiones, bueno, hacer una visión y verte en el largo plazo muy sólido sí te va a dar motivación siempre y te va a seguir dando energía para seguir adelante. Pero bueno, ya dije como qué bonita sería la visión y entonces cómo la hago, ¿no? Sobre todo cuando nunca la hago o cuando tiene que ser ahora flexible y dinámica, etcétera. Las empresas normalmente cuando tienen que hacer una visión ahora empiezan a imaginar mucho y hacer estas generalizaciones y algo que ayuda muchísimo es comenzar a ver todo en imágenes. Uh-huh. Una es que entienden que es un proceso y hay que hacerlo así, es un proceso, por eso se vuelve dinámico y sobre todo en el inicio cuando hay que empezar a ponerle ideas a nuestra visión. Se requiere de tiempo y se requiere de nuestra imaginación. Y en lugar de poner palabras e ir a buscar qué representa en una palabra para mí esto que estoy haciendo, hay que ir a buscar imágenes. No sé si saben, pero normalmente cuando pensamos en imágenes y después traducimos estas imágenes en palabras. Bueno, tratemos de irnos hacia allá atrás y busquemos esas imágenes. Entonces, si tuviéramos que hacerlo como una herramienta práctica, sería crear un collage de fotografías que representen tu futuro de éxito con ese proyecto. Es decir, busca fotos allá afuera, busca imágenes. Y si tú te ves en esa imagen, recórtala y escribe o pégala o ponla en algún lugar y escríbele qué representa para ti eso el futuro en cuanto a tu proyecto y tu negocio, ¿no? Si es una representación de una persona comiendo algo o teniendo cierta transacción o en una situación en específico, ponle ahí qué representa, ¿no? Yo les sugiero que tomen varios días para imaginar y puedes dedicarles unos minutos al día, no sé, unos 10 minutos, unos 15 minutos para buscar una imagen o cada vez que estén afuera viendo una revista, un periódico o lo pueden hacer digital. Si tienen internet y bueno, y pueden un PowerPoint, pueden sacar imágenes y comenzar a poner esas imágenes como un gran collage.
y ponerle siempre qué representa para ti. Y una vez que ya esté así, ve en ella si hay algo en común, si hay un patrón o si hay un tema similar para que las agrupes. Casi siempre en nuestras ideas hay patrones y hay temas en particular. Trata de encontrarlos, trata de juntar ahora esos recortes y ponerles a ese grupito que representa ahora. Y trata ahora sí de escribirlo, porque con una idea más clara, visible, va a ser mucho más fácil articularlo. Después, cuando ya tengas todos estos grupos, hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo ayudaría mi futuro de éxito a la sociedad? ¿O cómo mi proyecto o negocio es significativo para otros? Algo de algo muy específico, que de todos modos termina siendo muy general como algo visual, tendríamos que aterrizarlo al final esto que le ofrece a la gente y qué le ofrece a la sociedad. Y es así como muchos, como los que les enseñamos, han logrado aterrizar todas estas visiones en el futuro. Y bueno, nosotros les proponemos que ya que está esta respuesta y que se quede ese muro de imágenes, es que se vuelva algo que está enfrente de ustedes, que lo puedan ver siempre y que se vuelva dinámico. Y si hay alguna otra imagen que agregar, es bienvenida hasta un punto en el que ustedes digan, creo que ya es suficientemente sólida, para que empiecen en ese camino de crear una visión. Y recuerden que siempre es ajustable, sobre todo al inicio de cualquier proyecto, que es justo como en todo ese camino pantanoso que estamos empezando. Hay muchas cosas que no controlamos o que no sabemos, o esa curva de aprendizaje. Justo en ese momento es cuando esa visión, que no está sólida todavía, puede ser flexible y ajustable. Y siempre que terminen y alcancen algún objetivo, regresen a ver esa visión. También hay un factor que les decía anteriormente. Si en algún momento el plan empieza a modificarse, las acciones, recuerden que están tomando, regresen a ver esa visión y pregúntense si los está llevando a donde quieren. Y no terminar entonces, como no termina en un proyecto, a veces termino yo en otro lado porque tomé una acción o consideré que esta oportunidad era buena y me llevo a un lugar totalmente diferente. Siempre intentar encaminar todas las acciones hacia tu visión original. Que como bien dices, puede irse modificando, pero tomar en cuenta dónde quieres llegar, nunca olvidar eso, es muy importante. Yo creo que recuerden que es un proceso. Aparte de que siempre tiene que estar visible y saber para dónde, creo que es un proceso. O sea, no tienen por qué, si no comenzó el negocio con esa visión, creo que es algo que va a construirse todo el tiempo hasta que ustedes logran tener una visión mucho más sólida. Y ustedes mismos van a entender en qué momento la van a tener. Y bueno, les queremos presentar un ejemplo de una mujer que ha emprendido a través de una visión. Ella es Anita Roddick, falleció hace unos 7 años, es la fundadora de Body Shop, de estas tiendas de cosméticos que se volvieron ahora tiendas pues de shampoos y jabones y blancos, ¿no? Y bueno, de hecho también tiene cosméticos. Ella la visión bueno, Gonzo nos puede platicar un poco más de la visión que tenía Anita Roddick. Sí, básicamente ella crea el negocio pues por azares del destino, pero lo que ella quería en verdad era dedicar su negocio al cambio ambiental y social. Todas sus acciones, de hecho, entró mucho en disputas con Shell, por ejemplo, para proteger a ciertas comunidades ¿dónde era? No me acuerdo dónde era, pero también proteger reservas naturales y así, siempre usando todo la capacidad de alcance de su negocio para estar luchando por estas causas sociales y ambientales. De hecho, llega a ser tan grande Body Shop, empezó con una tiendita, luego a los 6 meses abrió una segunda sucursal, y, y hoy en día hay 2045 tiendas de The Body Shop, tiene alrededor de 77 millones de clientes, está diversificado a 51 diferentes mercados, en 25 diferentes idiomas y en 12 zonas horarias diferentes también. Impresionante lo que llegó a salir de esta tiendita que ella puso y todo, creo yo, todo su éxito fue por su visión. Y bueno, ella se volvió también una gran activista en cuanto al hambre y al calentamiento global. Ella tiene muchos libros, de hecho uno de sus libros habla sobre el calentamiento global y ella ella quería que
terminaran todas estas tiendas de cosméticos haciendo pruebas con la naturaleza, con los animales, y poder dar una propuesta diferente, ¿no? Y es un ejemplo de un liderazgo muy distinto, muy innovador. Anita Roddick era una persona que nunca la veías en su escritorio, siempre estaba trabajando en el laboratorio con su gente, parecía también que no era como la directora o lo que tenemos de ejemplo de directora, era una mujer que todo el tiempo estaba ayudando mucho también a la pobreza en México y en África. Y bueno, pues desgraciadamente murió, pero Body Shop es ahora una de las empresas que sigue creciendo porque dejó muy bien establecido todo este crecimiento a través de tener una cultura y una visión que mucha gente que trabaja con ella todavía comparte, bueno, al menos en su tienda. Y también se los recomiendo, tiene el primero de sus libros, también habla mucho de la visión y cómo creció su negocio y cómo teniendo esta idea que tenía enfrente de preocuparse por la tierra, comienza a tener este tipo de negocios. Si pueden, chequenla, es una historia muy fascinante e inspiradora sobre todo. Sí, Y bueno, aquí es donde entra la parte cineasta mía. Bueno, yo encontré esta cita de Orson Welles que pues la podemos traducir un poquito como esto dice Orson Welles acerca de la película Ciudadano Kane. Ignoraba qué es lo que no se debe o no puedes hacer. Nunca pretendí deliberadamente salir e inventar algo. Solo me parecía algo como, ¿por qué no? Ese fue el regalo que le brindé al personaje de Kane, la ignorancia. Orson Welles, el director de esta película, se refiere a la ignorancia no en el aspecto negativo, sino como en el desconocimiento de los límites, que su personaje no conocía el límite, no conocía el no. Y esto lo quería pues citar más que nada para una vez más recordar que cuando estén haciendo su visión, olvídense de los nos, olvídense de los límites, ignórenlos, desconózcanlos, no existen. Y eso les va a ayudar a no ponerse trabas y llegar mucho más adelante. Y bueno, ya que estamos en esto, les recomiendo mucho, mucho la película de Ciudadano Kane, el primer largometraje de Orson Welles, que se volvió una obra maestra, en ese año nominado para 9 Óscares. Y es una gran película y de hecho tuvo el top durante muchos, muchos años como la mejor de las obras maestras. Se las recomiendo mucho. gracias, Gonzo. Y bueno, también si quieren alguna recomendación del cine, etcétera, Gonzo tuitea siempre algo que esté sucediendo para que puedan ir a verlo. Y bueno, pues muchas gracias. Queremos avisarles que el siguiente martes vamos a estar hablando de algún otro tema. El tema que vamos a abordar es el de reconocer tus aptitudes para que puedas sacarle provecho. Y con esto queremos decir que creo que algo que nos hace mucha falta todo el tiempo en construir un proyecto es que hay mucho que poderle aportar, hay muchas maneras de generar valor en él, pero antes que eso, uno tendría que empezar a hacer su lista de todas las cosas que uno tiene que ofrecer, ¿no? A veces creemos que damos por hecho o por sentado que todo lo que yo soy o lo que han experimentado, ¿no? Ustedes, es algo que todo el mundo tiene y no es cierto. Cada uno tenemos algo muy particular que ofrecer y eso se puede capitalizar, generar un negocio o agregarle valor a algún proyecto. Entonces, en la siguiente sesión vamos a estar hablando de cómo lo podemos identificar y después cómo lo podemos transformar o implementar en el proyecto o en el negocio. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias en la primera sesión de Un Vistazo al Emprendimiento Femenino. Aquí están nuestros datos si nos quieren escribir, si nos quieren seguir en el Twitter con más información. Seguiremos la siguiente semana y muchas gracias por haber sido parte de la primera sesión a todos. Y gracias, Gonzo. No, gracias a ti y gracias a todos ustedes. Échenos, por favor, agradeceríamos muchísimo nos echaran la mano si les gustó el programa, difundiéndolo, recomendándolo. La próxima semana yo creo que va a ser un tema muy interesante y que puede no aparecer en muchos libros, pero yo creo que es importantísimo.
Entonces, si les gustó, por favor, échenos la mano y compártanlo. Por favor, muchas gracias a todos. Gracias por compartir este espacio. Hasta luego. Hasta luego. Bye.